Creo que el futuro de la etnobiología depende, como de cualquier disciplina relativamente nueva y compleja, depende mucho de los trabajos que se hagan, que cada investigador haga dentro del área y cómo se difundan y logren tener mayor difusión en general en todos los ámbitos académicos. Como toda disciplina compleja requiere intercambios con otras áreas, intercambio entre investigadores, las problemáticas de la biología y de los aspectos humanos, naturales, culturales, siempre son contextos dinámicos que requieren, a la par que se avanza en los estudios de caso, una importante reflexión sobre los principios de base y las metodologías que se siguen. De modo tal que va a depender de los investigadores el futuro de la etnobiología, como ha dependido otras disciplinas en su momento de intercambios. Creo que el objeto de estudio es diverso y heterogéneo. Creo que las opiniones dentro del campo son heterogéneas y diversas. No todos los investigadores pensamos lo mismo y creo que eso es importante para crecer, que es la base de diversidad necesaria para que pueda la disciplina evolucionar. Así que yo soy bastante optimista en ese sentido y creo que todos los que estemos abiertos al diálogo vamos a poder llegar a un buen puerto. Eso creo. Y no creo más. Buenos días. Quería agradecer a los organizadores, a Ulises en particular, por organizar este evento maravilloso y por haberme invitado también a participar y conocer tantas personas tan interesantes. Etnobotánica urbana es una denominación nueva, relativamente novedosa para los estudios etnobotánicos en las zonas urbanas por oposición a las áreas rurales. Sin embargo, en la Argentina, especialmente en el área del Río de la Plata, donde venimos trabajando hace unos 30 años más o menos, distintas personas en distintos lugares, tiene una raíz que nos permite evaluar algunos aspectos teóricos y metodológicos como aporte no solo a la etnobotánica urbana en particular, sino a la etnobotánica en general. Por supuesto que en el marco de las discusiones sobre etnobiología, etnobotánica es un aspecto de esto. El Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada es nuestro lugar de investigación. Hablo en plural porque muchas de las líneas que vamos a charlar trabajan otras personas. Yo creo que en particular muchas veces empiezan los trabajos, la estrategia metodológica de los trabajos, haciendo referencia a cuál es el objeto de estudio, el cual depende normalmente del recorte que hace un observador tratando de responder a ciertas preguntas. La observación entonces, donde surge el recorte del fenómeno a explicar, se toma en general como el primer paso de la investigación. Pero los investigadores no estamos desprovistos de un contexto y para formular, observar y recortar el objeto de estudio tomamos siempre, inexorablemente, un marco teórico de referencia, desde el cual hablamos. Por eso algunos observamos las cosas de un modo, otros de otro modo. Esto en el trabajo etnobotánico o etnobiológico cotidiano lo podemos también expresar en relación a los informantes o a la gente que consultamos. Entonces, el encuadre disciplinario parte para mí de una idea de ecología bastante amplia que implica, esta es una definición de Margalef, el ecólogo catalán Ramón Margalef, donde la ecología, la expresión más generalizada de la ecología es el estudio de los organismos en relación a su entorno. Ahora, nuestro interés también es qué pasa cuando los organismos somos seres humanos. Entonces ahí necesariamente el entorno del ser humano debe considerarse desde su propia complejidad biocultural. No somos nada más que organismos, tenemos cultura.
Fíjense que el tema de incluir un cuadrón en el otro no es trivial, digamos. La idea es que la disciplina de base, la ecología en su sentido más general, le da contexto a la otra disciplina más específica. Y así siguiendo. La etnobotánica entonces, como el estudio, en su definición más general, el estudio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, en este caso el entorno vegetal. Cualquier idea generalizada que valga para la ecología, por ejemplo, la teoría del nicho o cualquier otra perspectiva general de la ecología que sea aplicable a distintos campos, debería reflejarse en el nivel de la ecología biocultural del mismo modo. A su vez, este campo aportaría cuestiones particulares referidas al objeto o a la relación entre el ser humano y el entorno natural o cultural. Y la etnobotánica lo mismo, presupone algunos principios generales de las áreas anteriores más generales. No sé si me explico, pero más o menos es la idea. Seguimos. Como les decía, la ecología es el estudio de las relaciones entre los organismos y su entorno en su sentido más generalizado. Por supuesto que desde distintas perspectivas puede haber otras opciones, pero fíjense que es, digamos, la que encuadra la perspectiva más amplia. Y cuando se trata de reordenar o reubicar perspectivas, miradas, distintas ópticas de distintos profesionales en distintos contextos, siempre conviene que los puntos de acuerdo estén hechos sobre la mayor generalidad posible. Bien, un organismo y su entorno. Un organismo especifica su entorno que incluye a lo que llamamos en general ambiente físico y también a otros organismos de la misma especie, de otras especies, con los cuales se relaciona. Esto es importante porque es la conducta, la actividad, el comportamiento de los organismos los que especifican su entorno, o sea, el entorno del organismo. Entonces, un organismo en consecuencia vive en su entorno, no en un entorno cualquiera. Digamos, este es un desprendimiento de la definición más general. Tanto el organismo como el entorno son sistemas complejos acoplados. Y ese acoplamiento, que es condición de existencia para el organismo, conforma un sistema mayor, organismo-entorno. Por eso, había en los años 70 una vieja paradoja ecológica, se llamaba, donde se decía que, pero ¿cómo el organismo va a destruir, se va a destruir a sí mismo porque destruya a su entorno? Bueno, Gregory Bateson, un teórico de la comunicación importante de esa época, con la máxima, el organismo que destruye a su entorno se destruye a sí mismo. Somos parte del entorno que nos rodea porque nosotros lo especificamos con nuestras acciones y porque estamos acoplados, de modo tal que la paradoja se resuelve en ese sentido del mantenimiento del acoplamiento. Y el organismo y el entorno, ese sistema complejo que conforman, no tiene solamente dos dimensiones, digamos, en el espacio, también en el tiempo. Entonces, la unidad ecológica y evolutiva es este sistema organismo-entorno que deriva, como deriva cualquier sistema en el tiempo. Esto Ulises del poder de Nicho, que es un aporte. La ecología biocultural, el segundo nivel de complejidad que estábamos tomando como marco de referencia, es el estudio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno. Lo del sub es importante por lo que habíamos dicho antes. La diversidad biocultural es la diversidad de la vida, tanto en su dimensión biológica, a nivel de organismos, especies, comunidades, ecosistemas, como cultural, saberes, creencias, prácticas, lenguaje. De algún modo, en todas las ponencias de estos días se han tratado estos temas. Esta definición está tomada de Maffei, es bastante clásica, y lo importante es que todas estas dimensiones, tanto la biológica como la cultural, no están separadas ni transitan por vías paralelas, es decir, no se cortan en el infinito.
interactúan una con la otra de forma compleja y coevolucionan tanto a nivel global como local. También hemos hablado de esto del nivel local y global. Yo espero que con los ejemplos que voy a mencionar en un rato podamos ver cómo se engarzan estos niveles. Si nosotros asumimos que la diversidad biocultural se expresa de este modo, entonces deberíamos también asumir que el hombre, como decía Edgar Morin, un pensador de los grandes pensadores franceses del siglo XX, el hombre es un ser cultural por naturaleza, porque es un ser natural por cultura. Es decir, estamos tratando de unificar posiciones y la relación estrecha entre el organismo y su entorno es un principio ecológico aplicable a distintos niveles de profundidad que para mí puede solucionar las viejas dicotomías. Una de ellas es naturaleza versus cultura, el dictum cartesiano de la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros, si la dimensión biológica y cultural ya no están separadas, sino que evolucionan en conjunto y actúan de forma muy compleja, entonces debemos asumir que nuestra cultura es la que nos permite a nosotros decir cómo es la naturaleza. Nosotros somos investigadores con un background. Esto hago autorreferencia. Cuando empecé la locución, digo, es el observador el que define su objeto de estudio. Entonces, por cultura, nosotros somos naturaleza. Y luego, en un sentido más práctico, otra frase también de Gregory Bateson: no estamos fuera de la ecología para la cual planificamos, somos siempre e inexorablemente una parte de ella. Y esto tiene que ver con lo que se habló aquí también acerca de cuál es la posición del investigador respecto de lo que investiga. Estamos involucrados. No nos queda otra. Es inexorable. El tema es cuál es nuestro juego en eso, ¿no? O qué asumimos que es importante para nosotros. La etnobotánica es el estudio de las relaciones entre los seres humanos y su entorno vegetal. Por entorno vegetal, en principio es un concepto complejo que implicaría no solo las plantas, sino parte de las mismas, los productos obtenidos a partir de ellas. Hacemos referencia tanto a especies botánicas como a no especies, que es un concepto muy complejo, y también las asociaciones, es decir, las fisonomías vegetales, bosque, lo que se define no en sentido florístico, y también las comunidades en sentido florístico, definidas sobre la base de la vegetación. En ese sentido, nosotros abarcamos en nuestros trabajos la etnobotánica de las plantas, sus partes, de cómo circulan en los huertos, las fisonomías, las invasiones biológicas, vamos a ver en qué contexto, y lo que se denomina cambio ambiental. Y acá, nuevamente, si asumimos los principios anteriores que estuvimos indicando, los seres humanos especificamos qué es un recurso para nosotros. Y expresamos en categorías de uso ese recurso que nosotros expresamos. Cuando digo nosotros, me refiero a mi pensamiento occidental, digamos, en general, globalizado, y también al conocimiento de aquella persona que define qué es un recurso para ella y qué no lo es, a nivel individual y social en las comunidades con las cuales interactuamos, los investigadores. Entonces, hay plantas efectivamente utilizadas como recursos, se consideran recursos en distintas áreas, y hay otras que podrían ser, desde nuestra perspectiva como observadores, potencialmente útiles, porque son plantas que se utilizan en otras áreas que no son el área en la que estamos trabajando. Por eso es importante preguntarse el recurso para quién. ¿Para quién es recurso un recurso? Entonces, había un antropólogo, Kroeber,
que en la década del 20. Él criticaba los incipientes estudios de los etnobotánicos en los Estados Unidos, porque decía, señores, ustedes están investigando las plantas que una comunidad usa. ¿Por qué no estudian las que no usan? Es decir, si hay alguna planta que en algún lugar se usa y en este que están estudiando ustedes no, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no la usan? Bueno, es un poco para ver recursos para quién. Uno de los, digamos, tópicos más importantes de la etnobotánica, de la etnobiología, es el tema del conocimiento botánico. Eso a lo cual queremos acceder de alguna manera cuando trabajamos. El conocimiento botánico es un sistema compuesto por diversos saberes y creencias en los dos sentidos, ¿no? En cantidad y en calidad, sobre el entorno vegetal, y es un conocimiento que necesariamente orienta acciones selectivas acerca de la obtención, producción y consumo de las plantas, sus partes y los productos derivados de ellas. Esto es importante porque, así como recién asumíamos, bueno, es un recurso para quién, si tendríamos que poder en nuestros trabajos elucidar esa cuestión, hay que tener en cuenta que el conocimiento orienta las acciones. A través de esas acciones es posible acceder al conocimiento que las originó. Esto lo digo porque muchas veces se habla, al menos en el discurso, en un lenguaje más natural que académico, que accedemos al conocimiento de los informantes o de las personas que trabajamos o que estamos evaluando. En realidad es un hecho biológicamente imposible penetrar en la mente del otro. De hecho, hay ya más de un siglo de trabajo psicoanalítico en distintas áreas donde, digamos, no nos podemos dar el crédito de decir que hemos accedido al conocimiento del otro, pero sí podemos prefigurar cuál es ese conocimiento a partir de las acciones que ese conocimiento orienta, en principio. Cuál es un recurso, cómo se utiliza, para qué, cómo se obtiene, qué categoría de uso se aplica en cada caso. Entonces esto es importante retenerlo porque creo que hace a la cuestión metodológica. Y también que el conocimiento botánico es dinámico, es decir, no es una cuestión estática en ningún caso, se transforma en función justamente del acoplamiento entre el grupo y su entorno, ¿no? Es decir, el devenir de las circunstancias biológicas, culturales, y sobre esa base podemos decir que esas acciones son adaptativas porque tienen valor evolutivo. Entonces, es importante porque, de nuevo, somos seres tridimensionales, no bidimensionales. El problema ecológico, etnobotánico o etnobiológico no es solamente un problema espacial, es también temporal. El eje del tiempo atraviesa todas las discusiones. A veces no nos olvidamos de esto, pero en el discurso no aparece. En las áreas urbanas hay una problemática bastante elemental. Debo confesar que cuando yo dije en algunos ámbitos que iba a trabajar en etnobotánica urbana, me dijeron estás completamente loco porque en las áreas urbanas no hay etnobotánica. Esto es porque se piensa que la etnobotánica es la ligada solamente al conocimiento que nosotros llamamos tradicional. Entonces, todo lo que es no tradicional es denostado, se considera peyorativo y se está negando en gran parte el derecho que tienen los habitantes de las zonas urbanas a tener un conocimiento sobre las plantas y a que éste sea estudiado. Bien, la distinción es por oposición. El conocimiento llamado tradicional es un conocimiento propio de contextos culturalmente homogéneos que se transmite de generación en generación, en general, ¿no? De forma oral, en las prácticas compartidas,
la relación entre producción y consumo es directa, es decir, quienes consumen, producen. En cambio, el conocimiento botánico no tradicional es propio de contextos culturales plurales, diversos, pluriculturales, con muy alta diversidad. Se transmite mayormente a través de los medios de comunicación, principalmente Internet, y la relación entre producción y consumo es indirecta. Quienes consumen no producen. Hay varios trabajos, Bailey, tanta gente que ha trabajado en el sentido de que en las áreas urbanas la gente poco sabe de las plantas, de cómo son, no sabe qué parte de la planta consumen, cuál es el origen, en fin. Esa relación es indirecta. Vamos a ver que en realidad esta distinción, que es muy tradicional en sí misma, tiende a algo que ya se ha dicho acá, es decir, ¿dónde hay conocimiento tradicional en el sentido de la definición clásica de tradicional? ¿Cuánto de este conocimiento tradicional se conserva por sí mismo, es decir, es conservativo o no, o cambia? Eso lo hemos visto hoy mismo. Entonces, en conclusión, el conocimiento botánico tradicional es un término relativo. No se puede plantear en términos absolutos porque entonces tendríamos lamentablemente que decir que no existe más. No hay más lugares. Y en las áreas urbanas el conocimiento botánico, es importante esto, no se reduce a lo que llamamos no tradicional. Debido a su propia complejidad, ahora lo vamos a ampliar un poco. Por supuesto que es más la búsqueda de este conocimiento tradicional es muchas veces está teñido de una cosa así como voluntarista, a veces es hasta poético, digamos, el compromiso por el rescate de conocimientos llamados tradicionales en sectores donde obviamente se está perdiendo, y eso sí requiere con urgencia alguna estrategia de rescate. Pero esta estrategia de rescatar ese conocimiento depende de nuestra visión sobre la situación también. Entonces, digamos, hay que pensar un poco. El conocimiento botánico urbano, o sea, lo llamo así ante la falta de un nombre mejor, en realidad es por oposición a lo que llamábamos recién tradicional también, en el sentido de que es un contexto pluricultural. Entonces, es un sistema complejo en concordancia con ese contexto pluricultural, que comprende conocimientos no tradicionales y otros conocimientos que no son tradicionales, pero que están de algún modo ligados a tradiciones diversas, a tradiciones familiares locales, gente que tiene larga data en el área, o de grupos de inmigrantes más nuevos, más viejos, con distinto tiempo de permanencia en el área, pero traen algunos conocimientos de sus áreas de origen. En ese caso, no es un conocimiento botánico tradicional en el sentido estricto que habíamos mencionado en la tabla anterior, pero está ligado a algunas tradiciones. Lo mismo que decíamos antes, este conocimiento botánico urbano se corporiza. Bueno, el embodiment es un término que se ha utilizado mucho también en epistemología y en la antropología cognitiva. Digamos, el conocimiento se corporiza en acciones que en el escenario urbano en particular se expresan en las modalidades de circulación de las plantas y sus productos derivados. Así como en los contextos culturalmente homogéneos, en los contextos pluriculturales urbanos, la gente selecciona qué productos va a consumir, le asigna determinados usos, estos usos pueden reasignarse, vamos a ver algunos casos, cómo se emplean también. Entonces, ¿cómo circulan? Esto es una premisa para nuestro trabajo cotidiano de investigación. Cómo circulan los productos es una expresión de ese conocimiento al que accedemos. Lo mismo digo que había dicho antes, no hay acceso directo, sino que lo inferimos.
un poco del área de estudio. El área de estudio es una zona bastante amplia que nosotros denominamos región rioplatense porque ocupa el área de influencia de la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay en el Río de la Plata. Entonces, todo el delta del Paraná y la ribera hasta más o menos Montevideo en Uruguay, y en el lado argentino hasta un departamento que se llama Punta Indio en el Río de la Plata. Es el límite del Río de la Plata medio. Más allá de acá hay un límite más externo del Río de la Plata, pero la influencia marítima hace que toda la vegetación de la zona sea muy distinta a la del Río de la Plata medio y superior. En el lado argentino, el trabajo está centrado en una conurbación, es decir, dos aglomeraciones urbanas contiguas, una, la del Gran Buenos Aires, formada en torno de la ciudad de Buenos Aires, la capital del país, y toda su amplia espectro de crecimiento urbano en los partidos de la provincia de Buenos Aires de alrededor. Y el otro es en torno al otro aglomerado, el Gran La Plata, formado a partir de la agregación de áreas urbanas alrededor de la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. En números, toda la región rioplatense, incluida la costa uruguaya, son cerca de 60.000 kilómetros cuadrados. La conurbación Buenos Aires-La Plata, es decir, esta conurbación del lado argentino, tiene en habitantes casi 14 millones de habitantes en unos 5.000 kilómetros cuadrados según el censo del 2010. Bueno, ahí tienen un detalle. En el Gran Buenos Aires solamente 13 millones, en 3.850 kilómetros cuadrados. De esto la mayoría está concentrada en cuanto a concentración de habitantes, solamente 3 millones de los 13 en 203 kilómetros cuadrados. O sea, que está muy comprimido en la ciudad. Y bueno, el área metropolitana de Buenos Aires es la mayor de la Argentina, por supuesto, es la segunda de Sudamérica después de Sao Paulo, Brasil, y la tercera de Latinoamérica después de Sao Paulo y el Distrito Federal de México. En esta diversidad de áreas tenemos vegetación espontánea, algunos sectores, importantes sectores con vegetación remanente de otras zonas, de otros tiempos, que no se sabe muy bien cómo eran. En esos sectores hay áreas protegidas de distintos niveles, tanto del Estado como privados. También hay áreas rurales donde predomina la actividad agrícola, áreas urbanas en sentido estricto, las que veíamos en la imagen anterior, y también sectores periurbanos que se han definido como zonas de transición entre las áreas netamente urbanas y rurales o de vegetación espontánea, donde predomina la actividad hortícola. Es decir, ahí se asientan la gran mayoría de huertos familiares y productivos que dan alimentos al área urbana. Nosotros las consideramos dentro del área urbana en el sentido funcional, porque están más vinculadas al área urbana que la rural. La extensión depende del ritmo de la urbanización, no de la actividad agrícola, y producen alimentos e integran el circuito comercial urbano. Bueno, algunas imágenes de los principales tipos de vegetación del área en las selvas marginales. Marginales es porque están en el borde de los ríos, bosques, comunidades ribereñas diversas y también en las zonas más interiores. En las áreas de vegetación espontánea trabajamos con relevamientos florísticos, etnobotánicos y los usos de las plantas por los pobladores locales y el fenómeno de las invasiones biológicas. Una de las fuentes más importantes de invasiones biológicas en todo el mundo es lo que se introduce bajo cultivo en jardines y huertos familiares. Entonces, todo el sector periurbano, que es donde se cultivan la mayor cantidad de la alimentación, las plantas para alimentación en el área, son una fuente inagotable de invasiones biológicas, de distintos niveles. No solo las invasoras, sino también las plantas
naturalizadas. Nosotros en 30 años de actualización florística en el área hemos encontrado más de 200, 300 quizás especies nuevas que crecen en esta dinámica de invasión. En las áreas periurbanas trabajamos lo mismo, donde están los huertos, trabajamos más sobre actividades hortícolas, las invasiones, como les venía diciendo, y los cambios ambientales, la percepción de los pobladores locales del cambio ambiental, producto, por ejemplo, no solo de la dinámica urbana, sino también de las invasiones. En las áreas urbanas hacemos relevamientos en distintos sitios de expendio de productos vegetales del área estrictamente urbana, en unos comercios que se llaman dietéticas, que venden productos saludables orientados a son plantas para comer y para curar, en sentido amplio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, y fundamentalmente algo que para el público urbano es importante, porque lo que ahorra tiempo, que es lo que no se tiene, que es, en vez de estar preparando un tecito con hierbas, es tomarse una pastilla. Entonces los suplementos dietéticos para el público urbano es importante. Y también tomamos como referencia dos segmentos de inmigrantes para hacer el conocimiento botánico ligado a tradiciones. Uno de ellos de origen boliviano, en un mercado tradicional que está enclavado en la ciudad de Buenos Aires, y en supermercados de origen chino, que también tienen un sector particular de la ciudad. Bueno, estas son imágenes de los huertos periurbanos, donde se hace un cultivo bastante... Hay todo un desarrollo histórico de esto que no lo voy a comentar porque es muy largo, después si quieren lo llamamos en particular. Se produce un vino que se llama vino de la costa, que ha tenido cambios históricos a lo largo del tiempo y ha producido cambios en el ambiente, digamos. En algunos momentos hubo expansión de cultivo y retracción entonces de la vegetación espontánea. En otro momento histórico fue al revés. Hubo abandono de cultivos, diversos motivos, inundaciones, urbanización. La cuestión es que cuando se expande una, la otra retrocede. En la foto de abajo, una foto aérea de una parte de la ribera, 1930, está todo el sector costero cultivado. Y en 2010, en el mismo lugar, se ha recuperado la vegetación espontánea. En las áreas urbanas, las dietéticas, se vende de todo, incluidos productos de forestería. Estos productos de forestería antes se vendían en locales específicos, llamados herboristerías, y ahora han sido captados por las dietéticas. Para los grupos de inmigrantes, el mercado tradicional del barrio de Liniers, donde se obtienen productos no solo procesados, sino también frescos. Los cultivos microclimáticos andinos, el chacón fresco es el único lugar de la conurbación donde se puede obtener fresco. Ahora, el chacón devenido suplemento dietético tiene amplia circulación. El llamado barrio chino, tenemos un barrio chino en Buenos Aires, un barrio chino, que se explota mucho para el turismo, el cual se han hecho, digamos, tienen hasta un arco de entrada, se festeja el año nuevo chino, etc. Tienen restaurantes y supermercados. En esos supermercados se obtienen también productos frescos y productos manufacturados diversos. Por ejemplo, el taro, que no aparece en otros negocios de la ciudad, y no son, digamos, mercados tradicionales, pero sí tienen productos ligados a las tradiciones de origen. En resumen, el conocimiento botánico urbano tenemos que ver cómo está compuesto, para lo cual una buena parte es no tradicional, donde habría que incluir el conocimiento científico, el divulgado, el enseñado, y el conocimiento ligado a tradiciones de inmigrantes, de tradiciones familiares. Toda la metodología que utilizamos es la clásica, pero de nuevo, si uno lo plantea en un marco teórico o lo plantea de otro, a lo mejor la misma metodología puede dar resultados distintos. Nosotros basamos
el trabajo en dos cuestiones importantes. Una es, en los mercados de inmigrantes, ¿qué elementos son exclusivos? ¿Y qué elementos son generalizados? Es decir, están en todos lados, incluido el mercado boliviano en este caso, o chino, pero también en el resto de la ciudad. Entonces, las raíces, ahí descubrimos que no podíamos elaborar el trabajo sobre la base de especies, porque de una especie se comercializan distintos productos. Entonces, las raíces frescas del chacón son exclusivas del mercado tradicional, es el único lugar donde aparece. Pero en forma de pastillas están en todos lados, es generalizado. Entonces hay que discriminar esto del producto. Y bueno, entre en un eje, entre un extremo y el otro, hay diversidad de productos que hay que evaluar en qué situación están, más próximos al conocimiento ligado a tradiciones o al conocimiento. Bueno, este es el caso de varias cultivares de porotos, excepto estos tres que son exclusivos del mercado boliviano, el resto están en todos los mercados, incluido el mercado chino, el del otro grupo de inmigrantes que estamos estudiando. Acá está el tema de la especie, porque no solamente son Phaseolus vulgaris y sus distintas variedades, sino otras especies de otro género. Y con respecto a la dinámica del conocimiento botánico urbano, hay un criterio de visibilidad, es decir, los productos que son exclusivos de un grupo de inmigrantes son invisibles para el resto de la población urbana, no se conocen. Pero los productos generalizados son visibles para todo el mundo, incluidos los inmigrantes. Entonces, muchos productos invisibles dentro de un mercado se hacen visibles cuando pasan al circuito comercial general. Y este pasaje o proceso de visualización ejerce un rol muy importante en las dietéticas. Nosotros detectamos un producto de un mercado boliviano o chino que entra en una dietética, al poco tiempo ya se dispersa, inclusive por los medios de comunicación. El tema es, cuando cambian de contexto ligado a tradiciones a no tradicional, ¿qué pasa? Y acá es lo que hablamos de la reasignación de usos. Hay un cambio, es decir, los usos que se asignan en el contexto ligado a tradiciones no es lo mismo a los que se asignan cuando salen, cuando se hacen visibles. En general porque se refieren o se resignifican a categorías propias de la vida humana, por ejemplo, adelgazantes, antioxidantes, adaptógenos, afrodisíacos. Entonces, muchos de los argumentos de venta de estos productos se hacen diciendo, ojo, este es un producto tradicional, pero tengan cuidado, también está comprobado científicamente. Entonces se busca, digamos, un público más ecléctico que le guste, por un lado, que sea algo ligado a tradiciones y por el otro, que le resuelva el problema inmediato. Por ejemplos hay muchos de estos. Las pastillas de azaí se venden en la conurbación, es un ingreso reciente, hace 3 o 4 años nomás. Por supuesto, es un producto ampliamente conocido en Brasil. Antioxidantes y toda la evaluación está hecha y ahora se comercializa como adaptógeno, etc., pero también como afrodisíaco. De hecho, lo venden como Viagra vegetal. Ahora, el problema es que no hay, o sea, se sabe que tiene efectos vasodilatadores, pero no específicamente para la difusión eréctil. La marca es lo mismo, esto proviene del mercado boliviano. Se la llama Viagra vegetal, pero no hay una evaluación, es muy controvertida las evaluaciones que se han hecho al respecto. Del lado chino tenemos el Boji, que sí tiene un efecto afrodisíaco en el sentido de estimular la performance sexual masculina, y Chisandra, bueno, no quiero abundar, ya me pasé hace 3 horas, perdón, ya terminé.
nosotros planteamos que el conocimiento orienta las acciones, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos que una planta, en el proceso de visualización, esos usos originales son resignificados, incluso se agregan usos nuevos, entonces hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Y esto tiene que ver con la complejidad del planteo que queremos evaluar, del fenómeno que queremos evaluar. Es decir, el conocimiento botánico se corporiza en acciones, bien. Pero el proceso no es lineal, es recursivo. Estas acciones vuelven a realimentar el conocimiento, incorporando estas opciones del entorno y se resignan, o se asignan nuevos usos como el carácter afrodisíaco de las aves. La recursividad es importante porque es un modelo más complejo que los lineales. Ahora, la recursividad también es importante porque la ejercitamos todo el tiempo. Cada vez que reflexionamos, repensamos. Por lo tanto, entramos en un bucle recursivo. Cierro con una frase de Carmonet, que ya lo mencioné varias veces. La complejidad es una palabra problema, no una palabra solución. Es decir, no alcanza con decir que las cosas son complejas. El tema es por qué lo son. La complejidad es el desafío, esto lo hablamos también en otras ponencias, y no la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen el retraso.